bienvenidos a todos. Para nosotros es un gran gusto poder estar con ustedes hoy acá. Mi nombre es Laura Turner, soy la decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Kennedy. Y realmente me honra poder estar hoy aquí con ustedes. Espero que me escuchen bien del otro lado. Si hay algún inconveniente, lo que les vamos a pedir a los que están en modalidad remota es que apaguen sus cámaras para que puedan escuchar bien la recepción y además para que les damos la bienvenida. ¿Por qué digo que me honra estar aquí con ustedes hoy? Porque realmente este encuentro de hoy es producto de un intenso trabajo de la doctora Mabel Levato y de todo su equipo de colaboradores. Realmente el trabajo que ellos desarrollan es muy significativo, es un trabajo intenso, muy dedicado y muy profesional. En ese sentido es que me honra realmente a poder acompañarlos y poder hacer esta apertura de estas jornadas de psicoanálisis. En el marco de esta maestría, en la que muchos de ustedes participan como alumnos y otros que están conectados quizás remotamente, se están introduciendo o están disfrutando, van a estar disfrutando de las ponencias, hay algo muy destacable. Esta maestría tiene una característica única, que es realmente intentar denodadamente brindarle a los alumnos, a los estudiantes, a los colegas que están trabajando en ella, la posibilidad de formarse como profesionales en un posgrado que les da herramientas para seguir investigando, para seguir profundizando, para seguir enriqueciéndose profesionalmente. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque realmente el campo del psicoanálisis nos interpela y nos convoca a todos a seguir trabajando, a profundizar, a desarrollar y a expandir el conocimiento. En muchos lugares del mundo el psicoanálisis todavía no tiene suficiente impronta, suficiente influencia, pero el psicoanálisis tiene mucho para dar y mucho para decir acerca de numerosas cuestiones. Así que para nosotros realmente es un placer seguir formando colegas en estas temáticas. Nuevamente les doy la bienvenida a aquellos que están presentes, que han venido de Brasil y de otros lugares distantes por el esfuerzo que han puesto para llegar hasta acá. Deseamos que tanto la maestría como la Universidad Kennedy en su conjunto, así como la ciudad de Buenos Aires, los haya tratado amigablemente y los reciba cada vez que ustedes estén con ganas de volver y de conectarse con nosotros por todos los medios que dispongan, tanto presenciales como virtuales. Así que en este sentido, les agradecemos esta presencia a quienes están conectados en forma remota, que son numerosas personas, numerosos alumnos de grado de la carrera de Psicología, de la carrera de Psicopedagogía, de la Facultad de Ciencias Psicológicas, otros maestrandos y otros graduados de la maestría en psicoanálisis de años anteriores, autoridades y alumnos de diferentes proveniencias. Bienvenidos, siéntanse bien recibidos y a disfrutar de este momento para capitalizarse en su formación personal y profesional. Así que ahora los dejo a cargo de la directora de la maestría, la doctora Levato, y nuestro invitado especial para esta primera ponencia.
Gracias. Gracias. Les quería informar antes que se retiren, después de que terminemos con la conferencia, que continúa con esta jornada continúa con los coloquios de ustedes, o sea, ustedes son parte de los coloquios. Hemos pedido a Comunicaciones unos certificados que vamos a esperar con la autora Turner, a ver si nos puede llegar hoy o en esta semana. Pero bueno, son parte de la jornada, así que no se retiren porque vamos a tomar. Yo me voy a quedar en esta aula tomando, me había quedado con una persona, no sé si está, como para tomarles primero, bueno, después me avisan, y luego se queda, creo que yo estoy en segundo módulo conmigo, después se van con Cristina Garland al aula 102, y con Félix, ¿en qué aula estás? Acá mismo. No, acá mismo, conmigo no puede ser porque hay 3 aulas. ¿Vos qué tenés, segundo? Cuarto. No, entonces, sí, pero te vas a tener que ir a la otra aula, hay que ir a buscar otra llave. Después Sí, y después lo que me tenés que pedir es la lista, porque no la tengo, de vos tampoco. Sí. Bueno, vamos a empezar con la conferencia, esto es importante. Antes de que comiencen con la conferencia, ustedes como verán, tienen el logo UCA aquí y tienen otro banner afuera. Sería genial si se toman fotos y se las pasan a Mabel, porque nosotros después vamos a subir y vamos a compartirlo con toda la comunidad y en la página web, en las redes sociales. Así que bienvenidos a la selfie o la foto grupal. Las redes. Bueno, tenemos que sacar nosotros 3 también. Bueno, después. Bueno, lo quiero presentar con muchísimo gusto, un queridísimo amigo, profesor, compañero de muchos años. Le impulsó la maestría en la Universidad de Kennedy en los inicios, en el año 99. Así que, A finales bueno. del siglo. A finales del siglo pasado. Y Néstor es un especialista, si es una palabra que podemos decir en psicoanálisis, pero a mí me gusta decirlo con Néstor, porque le encanta y le ha gustado siempre investigar las locuras en la época, lo que se ha llamado los inclasificables, psicosis ordinarias, distintos nombres se le ha dado. Bueno, él le ha dado una vuelta muy particular que está expuesto en un trabajo, en un libro que sacamos. Sí, está en un libro que le quiera después tener acceso, pero bueno, hoy nos vas a hablar de esto de las locuras y después haremos alguna conversación. Que podemos conversar. Juntos, cómo no. Bueno, entonces, buenos días ante todo y bueno, como decía Mabel, muy agradecido de la invitación de la decana, que ya nos hemos visto en otras presentaciones. Y es cierto, con Mabel tenemos una amistad y compartimos trabajo desde el año, no vamos a deschavar las edades, pero más de 24 a 25 años de trabajo. Así que bueno, hoy me convocó para, digamos, conversar. Tampoco me gusta a mí mucho dar clases, ni soy demasiado catedrático, si bien soy docente y estoy en la UBA, la Facultad de Psicología. Lo que venimos trabajando, o lo que vengo trabajando hace tiempo, es el tema de las locuras, ¿no? Que me parece que tiene que ver con un modo de pensar el psicoanálisis. Vamos a decir que hay varios modos de pensar el psicoanálisis. Yo recién te escuchaba a vos cuando decías, bueno, lo que puede aportar el psicoanálisis, lo que puede decir el psicoanálisis, y me parece que el gran desafío para todos los que ya estamos en la práctica y ustedes que están empezando o ya empezaron, me parece que algo que nos enseñó Lacan es reinventar el psicoanálisis cada vez. A mí es una frase de Lacan que me atrae mucho, que me costó entender qué sería reinventar el psicoanálisis, y me parece que reinventarlo es recrear el psicoanálisis y no repetir todo el tiempo a los maestros. Si bien hay que servirse de los maestros, que bueno, obviamente nuestros maestros es Freud y Lacan sobre todo, pero me parece que a partir de ellos nuestro desafío es cómo pensar el psicoanálisis hoy, ¿no? Y esto fue un desafío muy grande con Mabel y con otro grupo de gente que sobre todo nos pusimos a trabajar en plena pandemia, ¿no? Sí. Juntos y a charlar y a conversar, y ahí pudimos ver una serie de situaciones y de cuestiones donde también se nos planteó el desafío de cómo
de cómo pensar el psicoanálisis incluso en la pandemia, ¿no? Donde tuvimos que recrear inclusive los dispositivos y las formas y la virtualidad, etcétera, etcétera. Pero volviendo un poco a la temática y a la temática que nos convoca hoy, que es, creo que el título es Las locuras, una clínica de lo actual. Ya el título, digamos, tiene como ciertos problemas, pero ¿problemas en qué sentido? Primero decir que las locuras es un diagnóstico. Ahí yo me cuestionaría y diría que no. Yo estoy investigando mucho un psicoanálisis transdiagnóstico, podríamos decir. Si bien hay un diagnóstico en psicoanálisis y Freud planteó, digamos, cierta cuestión nosográfica, ¿no? Básicamente ustedes saben que Freud hizo una reducción de la psiquiatría de su época y básicamente él agrupó tres grandes grupos, digamos, nosográficos, que es neurosis, psicosis y perversión. Esto lo sabemos. Es una reducción que hizo Freud porque ustedes saben que la psiquiatría tiene una arborización clasificatoria, bueno, ni hablar hoy día, pero ya en la época de Freud, digamos, ustedes saben que Freud empieza a escribir su teoría y demás en pleno positivismo, con lo cual, digamos, la psiquiatría también estaba bastante en auge. Él, partiendo de la psiquiatría, hace una reducción nosográfica. Cuando digo nosografía estoy hablando de clasificaciones, y agrupa tres grandes grupos, ¿no? Lacan retoma esta cuestión nosográfica, la sigue reduciendo, sobre todo en el seminario 3, Lacan, digamos, hace todo un trabajo con Krepel, digamos, y con los psiquiatras también, donde él empieza a conversar estas cuestiones, y me parece que después de Freud, con Lacan, y después de Lacan, se reduce mucho más esta cuestión nosográfica y digamos que las locuras, me parece que es ese, vamos a decir, como ese apéndice que se desprende de lo clasificatorio para decir que en realidad la locura no tiene que ver con la clasificación, sino que tiene que ver con la subjetividad de cada hablante, ¿no? Entonces, ahí hay un traspaso. Si no me entienden, pueden preguntar, tratemos de que sea algo, digo, para que no se asuste, porque además, ¿qué está diciendo este tipo? Me está hablando de que no hay clasificación. Comprende todos el idioma científico. Si no entienden, vamos bien y yo estoy tratando de ser lo más claro posible. Entonces digo, lo que a mí me interesó siempre, y esto tiene que ver con una experiencia clínica en una institución, no voy a dar el nombre, donde yo coordinaba, dentro de dos días, ¿no? Pero sin dar nombres, en esa institución que recibíamos muchísimos, cuento la anécdota, ¿no? Yo coordinaba el equipo de admisión de una institución bastante importante que recibe una gran afluencia de pacientes. De atención clínica, de formación, pero sobre todo de atención, está justamente cerca de acá. Entonces, el problema que pasaba con las admisiones, cuando nosotros estábamos muy parados en neurosis y psicosis, sacábamos todo lo que nos parecía psicosis, quedaba sin admitir, ¿no? Quedaban excluidos. Lo que yo fui investigando es que había muchos consultantes, no pacientes, muchos consultantes raros, con situaciones clínicas raras, vamos a decir, con locuras. Entonces empezamos a admitir esas locuras. ¿Qué significa? Empezamos a dejar un poco de lado neurosis y psicosis y empezamos a escuchar más la subjetividad. Entonces ahí fue que se armó un equipo de trabajo que se llamaba duda diagnóstica, o sea, porque no sabíamos qué carajo era, hablando mal y pronto, pero lo que empezamos a focalizar era ese rasgo singular, ¿no?, que nos permitía a nosotros orientar la cura, porque en definitiva la orientación de la cura, inclusive esto creo que es algo que Lacan, digamos, lo plasmó, y me parece que fue una gran preocupación lacaniana de Lacan, no digo una preocupación lacaniana de Lacan, tomar la cuestión de la singularidad y no de la clasificación. Inclusive si ustedes leen La dirección de la cura, que justamente la vez pasada tuve que hablar sobre ese texto, los escritos 2, ahí Lacan me parece que vuelve con esta temática a decir que uno dirige, digamos, al paciente
dirigir al paciente no es dirigirlo emocionalmente, sino que dirige la cura en términos de esa singularidad y que esa singularidad no se clasifica. Entonces, cuando hablamos de locura, por eso Mabel creo que al principio de la presentación hizo una asociación de términos, dijo locuras, psicosis ordinarias, inclasificables, porque es un grupo de términos, digamos, que Lacan, sobre todo la última enseñanza de Lacan agrupa, digamos, y que tiene que ver un poco con esto que estoy tratando de plantear, que es que me parece un tema ético también para el practicante del psicoanálisis, no estar tan preocupado por el diagnóstico. Creo que casi que es una indicación que uno podría dar, por lo menos para mi gusto, que el practicante, ¿no? El que practica el psicoanálisis, los que intentamos practicar, porque la práctica del psicoanálisis es una práctica imposible, pero hacemos con ese imposible, me parece que una cuestión que nos puede orientar mucho es no estar encorsetados es atados al diagnóstico. Entonces, una primera pregunta que uno podría hacerse, ¿qué es la locura? Vamos a decir que la locura es el desencadenamiento propio que produce el lenguaje, ¿no? Lacan, y justamente hay una compañera, yo pensaba en María Cosami, ¿no? Cuando ella habla del exilio, que somos todos exiliados, es una colega que, digamos, trae un término muy lindo que es el exilio que produce el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje produce un exilio? Porque el lenguaje nos parasita. Entonces, el hecho de hablar ya nos saca, ¿no? Ya produce una suerte de desencadenamiento entre la cosa y la significación. Entonces, ese desencadenamiento propio del lenguaje ya produce, podríamos decir, que es una forma de pensar esta locura que estoy intentando hacer entrar. Cuando decimos estamos locos, no es que somos todos psicóticos. Estamos locos es una definición que inclusive Lacan da casi al final de su enseñanza, ¿no? Seminario 25, ¿no? Que es momento de concluir, ¿no? Donde Lacan hace unas afirmaciones bastante raras, dice todos somos locos, todos somos delirantes, y lo único que nos queda es hacer algo con eso. ¿Qué nos quiere decir Lacan ahí? Que nos queda, ¿no? Con ese exilio que produce el lenguaje, nos queda armar un artificio, ¿no? Una construcción, que es lo que llamamos el síntoma. Yo igual no quiero complejizar mucho porque no sé dónde estamos parados, pero digamos que básicamente un análisis me parece que se trata de construir para cada uno la posibilidad de hacer justamente con esa parte loca, con esa locura, con ese desencadenamiento y construir algo a partir del desencadenamiento. ¿Se entiende más o menos por dónde voy? Porque ni yo sé por dónde voy, pero vamos yendo. Un poquito lo habíamos conversado, pero ¿en qué momento del análisis podemos pensar que hay locura? Uno de los momentos, además de cuando lo discutís y cuando el paciente está desorientado en relación a ese otro que lo persigue, lo mira, lo insulta, lo que fuese, ¿no? También hay locuras en el momento del atravesamiento fantasmal, ¿no? O sea, creo que vos te estás refiriendo en este momento para ubicarnos más a esa locura que se desencadena cuando el sujeto atraviesa el fantasma y se encuentra con un goce particular en relación al otro castrado, y eso durante muchos años se terminaba pensando que era el final de análisis, y en los pases, inclusive en las instituciones, como fue la escuela, la MP, se veía muchos actos en los que hacían los pases, generalmente con el amor, locuras, verdaderamente locuras, en donde tenía que ver con un momento de desencadenamiento, de movimiento, en donde el sujeto no se terminaba de localizar en relación a su goce. Por eso es que Lacan, después, perdón, no solo Lacan, sino Miller, sobre todo, lo retoma y trabaja la idea de que un análisis termina armando
un síntoma. En pocas palabras, para los que recién empiezan, síntoma sería saber hacer con el síntoma. O sea, lo que decía Lacan es que quedan restos sintomáticos, una vez terminado el análisis, esos restos sintomáticos hay que saber hacer con eso. Ubicarlos en grosera, de una manera muy general. El tema es cómo reducir esa locura para que eso sintomático no sea una locura, sino algo que se sepa hacer con eso. Una locura en función. Claro. Como se llama. Como estamos haciendo en este momento. Claro, estamos locos, pero funcionamos, digamos, ¿no? Uno dice, estamos locos, Mabel, pero funcionamos. Sí, tal cual, lo que está diciendo Mabel. ¿Qué hacemos con Laura para que estas cosas salgan? Claro, ¿no? Digo, bueno, un poco, inclusive uno podría decir, están las locuras creacionistas, ¿no? Podríamos decir que el arte, claro, ¿no? El artista... No siempre es sublimación, ¿no es cierto? Claro, pero el arte cuenta con la sublimación, sí, digamos, ¿no? Pero digo, el artista puede saber hacer con ese exilio que le produce el lenguaje a partir de la producción artística, ¿no? Lo importante es que no hay que asustarse si uno está un poco loco, sí, porque todo el mundo está loco. Ahora iba a entrar un poco, porque esto que dice Mabel es interesante, pero yo lo estoy tomando además como algo casi de estructura, podríamos decir, casi que la locura. También el término de estructura es un término complicado, me parece. Pero ya después lo dejó como la... Claro, exactamente, porque me parece que Lacan entra con el estructuralismo, pero sale del estructuralismo, y por eso Lacan se mete con toda la complejidad de la topología. Creo que hay un topólogo. Sí, ahí está feliz. Ahí está el topólogo, yo algo sé de topología, pero no voy a competir con vos. Pero sabés que Lacan, digamos, para dar cuenta, digamos, de esa falta de estructura, de esa descreencia que Lacan también pone en lo simbólico, va hacia los nudos y ahí empieza a pensar la subjetividad a partir de 3 redondeles de cuerda, que son 3 instancias, que es lo real, lo simbólico y lo imaginario. Justamente las locuras, a diferencia de la psicosis, porque ahí está el tema, digamos, la psicosis existe, no es que yo estoy diciendo que cuando no hablamos de estructura no existen neurosis o psicosis, por supuesto que existen, pero, digamos, la locura sería una forma donde el nudo se desestructura, pero no reviente el nudo con los 3 registros. Es un modo de desencadenamiento, no es una inconsistencia del nudo. A nivel de la topología, la locura es una inconsistencia del nudo. O sea que uno de los 3 registros un poco se desanuda de los otros 2, y esto produce una fenomenología que habrá que ver en cada caso de qué se trata. Generalmente la locura, decía Lacan, es un poco, digamos, alguien que puede quedar muy preso del imaginario o muy preso de lo simbólico. Habrá que ver en cada caso, digamos, cómo se expresa. Ahora, hay un tema que no sé si ustedes han escuchado, que lo voy a hacer entrar. Lacan dice en el seminario 21 que al hablante le quedan 2 opciones: debilidad mental o locura. No sé si escucharon la palabra debilidad mental. Pero, no, ahí se ríe Nico, que hemos compartido varias clases. No sé si se ríe por la debilidad mental propia o por la ajena, digamos. Pero bueno, no importa, no importa. O por ambas, ¿no? Porque también Lacan dice unas frases terribles, Lacan, que a mí me costó años, qué sé yo. O sea, Lacan, por ejemplo, no hay relación sexual, dice Lacan. Yo estuve como 30 años para saber qué era no hay relación sexual, ¿no? Porque, bueno, la gente tiene relaciones sexuales y Lacan dice que no hay relación sexual. Y tiene que ver con este tema, porque justamente que no hay relación sexual, Lacan lo pone en términos de los significantes. Dice, los significantes no se corresponden unos con otros, entonces estamos siempre en esa falla de sentido, ¿no? O sea, el fracaso del sentido, el fracaso de la significación, es lo que produce justamente esa frase que Lacan lanzó y que produjo tanto revuelo, que es no hay relación sexual. Ahora, volviendo a esto de la debilidad mental como un destino para el sujeto, Lacan dice, hay 2 destinos, o debilidad mental o locura. A mí me costó mucho, inclusive
cuando nos pusimos a investigar con Mabel en plena pandemia, con los barbijos, con todo eso, yo me iba a los cafés con todo atado en barbijo y estaba investigando esto. Y la perrita. Digamos, la debilidad mental también es una situación clínica, ¿no? Podríamos decir, donde el sujeto no quiere saber de la castración, ¿no? Es casi esas personas que no quieren complicarse con las dificultades de la vida. ¿Cuáles son las dificultades de la vida? Justamente que no hay relación sexual, que no hay correspondencia, que no hay univocidad. Entonces, el débil es el que queda entrampado en el sentido de la significación. Confía en la significación. Todos somos débiles. Si nos ponemos a pensar, todos tenemos episodios y todos vivimos en ese cotidiano donde el sentido de las cosas, o pretendemos que el sentido de las cosas nos conforme. Y nos conformamos muchas veces con eso, ¿no? Por eso a veces también hay gente que dice, ¿cómo hay gente que no se analiza? Yo me pregunto, que tengo muchos años de análisis, digo, ¿cómo puede ser que hay gente que no se analiza? Y porque quedan, digamos, aplastados o aplanados en la significación. No hay pregunta, ¿no? Tengo una paciente, una anécdota, pero tengo una paciente que verdaderamente ella está loca, pero el marido es un débil mental. Entonces, ella es divina, porque ella no es un pero ella dice, está por separarse, porque bueno, yo logré después de varios años que se separe, porque decía, el tipo es un débil. Yo no quiero problemas. Claro. Yo no quiero problemas. El otro día pensaba en este caso. Tampoco le voy a dar una clase a mi paciente de la debilidad mental porque se va a matar por el paciente, no lo voy a hacer, pero pensaba en esto, alguien que diga, yo no quiero problemas, no quiero que me moleste, no quiero nada que me perturbe, es alguien que está encerrado literalmente en la debilidad mental. Entonces, podemos decir que lo que le interesó a Lacan, me parece a mí, es justamente que los análisis, inclusive su propia transmisión, fuera más allá de la debilidad mental. Lacan dice, yo también soy débil mental, pero tengo que dar un paso más, ¿no? Digo, es un poco algo irónico que dice Lacan, y ahí es donde queda a nosotros. ¿Cómo? No, bueno, él dice débil mental en el sentido de, yo creo que Lacan siempre se cuidó mucho de que su enseñanza no quedara en una transmisión unívoca, memoriosa. Entonces, hay una anécdota famosa de este año que trae a alguien diciéndole que era muy inteligente. Así, ¿por qué? Le dice Lacan, viste que era muy irónico. Entonces él dice, la persona que se lo ve, siempre le presentaban celebridades para que se conversara. Y entonces le dice, es muy inteligente, dice, ¿ah, sí? ¿Por qué? Le dice Lacan, dice, porque es muy memorioso. Ah, una estúpida. La memoria en sí misma no te sirve para nada. La memoria, la inteligencia. Es porque puro yo, quería decir. Exactamente. Bueno, está muy bien. Está muy bien, porque una de las cosas que dice en el seminario 2, que dice, creer en el yo es una imbecilidad, claro, sí. ¿no? Porque el yo, bueno, obsesivo, claro, la creencia en el yo, la creencia en esa unidad, la creencia en el imaginario es la debilidad mental. Entonces, me parece que Lacan, queriendo ir un poco más allá de la debilidad mental, y como un poco decía Mabel, de la estupidez del sentido, es que empieza a pensar otro destino para el sujeto, que es justamente cuando el sujeto, inclusive en los análisis, es lo que vos decías del atravesamiento del fantasma, va saliendo del sentido. Claro. La locura de los análisis es cuando el sentido ya no te alcanza. No tenés explicación. No te alcanza. Y ese que tenés al lado te das cuenta que es un débil mental. Es lo que le pasa a esta paciente, ¿no? Tengo 3, 4 años de análisis y ahora dice, este tipo es un estúpido. Bueno, yo le digo, quédese tranquila que vamos a ver qué hacemos. No, la tranquilizo un poco. Pero digo... No me enloquezca. Porque después me exactamente. Claro, ¿cómo vamos con eso? Pero lo que me parece interesante ahí es que, digamos, si el destino del hablante queda en la debilidad, no pasa nada. Ahora, si el destino del hablante es desentenderse del sentido, tenemos la locura como desencadenamiento, pero también tenemos en ese desencadenamiento la posibilidad
de lo que Lacan, de lo que Mabel, de lo que Mabel recién nombró como síntoma. Siempre cuando damos una charla, metemos la divertido. Entonces digo, tenemos o debilidad o la locura. Hablo de la locura en función, ¿no? De esa locura que es pura locura y saltamos todos por el aire. Esa locura no nos sirve. Estamos hablando de una locura que tiene que ver, y esto es muy importante que lo podamos ubicar, es la locura que produce justamente el desencuentro con los significantes, o sea, encontrarse que no hay relación sexual. Claro, La locura es que nos encontramos que no hay relación sexual. Y esto, digamos, si hiciéramos una mesa de café, seguramente todos nos podrán contar alguna anécdota donde se han desencontrado con el otro, ¿no? ¿Y qué pasó en ese desencuentro? ¿No? El desencuentro puede ser mínimo. Yo justamente con otra paciente ayer que se queja de su madre, ella quiere tener relación sexual con su madre en este sentido que estoy diciendo. Entenderse, que la entienda. Ella quiere que esa mujer de 85 años, que es la madre, la entienda. Y justamente, ella está empezando un análisis, va a llevarle mucho tiempo, digamos, para que esa mujer pueda, no sé si entender, pero pueda entrar en ese desencuentro con el otro, en esa no relación sexual. ¿Se entiende lo que quiero decir un poco? Porque siempre lo que estamos pretendiendo es, digamos, creo que el gran malestar del neurótico es que el otro me entienda, que nos comprendamos. En cierta manera, obviamente, que es necesario. Estamos dando una clase, yo quiero que me comprendan. Otro idioma. Otro idioma. No es relación sexual. Acá sí que es una locura porque estoy hablando de algo que ni en español se entiende y ustedes hablan portugués. Esto es genial porque es gráfico. Es un disparate. La clase esta es un disparate, pero tiene que ser así, el disparate. Disparate es un sinsentido, o sea, hablo en español y ustedes hablan otro idioma y ustedes dirán, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Y por qué se ríe con Mabel? Bueno, pero vamos bien. Siempre nos reímos, vamos bien. Entonces, lo que quiero decir es... Tuvimos un programa de radio durante 2 años, entonces tenemos esa complicidad de la mirada, de la charla, digamos, que hace que nos llevemos... Seamos cómplices de alguna manera, la locura. No nos entendemos, pero por eso nos queremos. O sea, justamente Lacan, me parece que cuando habla de ese nuevo amor, en relación, estoy asociando, ahora es pura asociación, pero que viene al caso, me parece que la idea del nuevo amor en Lacan es ese amor que sale de la idea de que el otro me entienda. Claro. Entonces, cuando vos podés tomar en el otro, justamente... Que te entienda la locura esa parte, ¿no? El malentendido, claro. Cuando vos podés entender el malentendido, me parece que justamente no queda la tiranía de la comprensión y del sentido. Entonces digo, la locura es ese sinsentido donde en un análisis se va a poner a trabajar la resolución que cada uno haga con ese sinsentido. El análisis es resolver eso, lo estoy diciendo muy brevemente, seguramente podemos, pero en esto que estamos recorriendo, yo hoy podría decir, ¿qué es un análisis? Que cada uno resuelva su propio exilio, su propia falta, lo que el lenguaje produjo al inicio de la vida. ¿Qué produjo el lenguaje al inicio de la vida? Perder la significación. O sea, nacemos, digamos, y casi que podríamos decir que el nacimiento es un acto de enloquecimiento, porque perdemos el sentido, porque nos habla otro que no sabemos qué dice, porque alguien nos dice algo que no sabemos qué efecto va a tener. Como cuando Minera habla en un seminario, Minera dice los signos del goce, un seminario que a mí personalmente lo recomiendo. Sí, es un antes y un después, a mí me gusta mucho, inclusive te propondría leerlo juntos. Sí, yo lo tengo muy trabajado y lo he trabajado en la facultad, inclusive. Pero me gustaría que lo trabajáramos nosotros, porque los signos del goce me parece que es esa marca del significante del otro, que no sabés cómo marca.
O sea, no sabemos, chicos, qué nos pasó cuando nuestra mamá, nuestro papá nos dijo lo que nos dijo. Entonces, En lo que uno se va enterando después, ¿no? Con la historia. bueno, ahí está. Claro. La historización hace que uno le dé un sentido que siempre es traumático. Claro. Porque cuando el trauma, estoy diciendo varias cosas, pero sale así esto. Lo traumático, chicos, ¿qué es el trauma? El trauma es esto mismo que estamos diciendo. El trauma es ese otro que nos cobijó en palabras que no sabíamos qué era. Sobre todo Miller, digamos, a partir de Lacan, dice que lo traumático es el lenguaje. A mí me pareció muy interesante eso, porque uno busca el trauma en... Sí, pero ya lo dice Freud. Lo dice Freud, pero date cuenta cómo Freud, Lacan, Miller van y... ¿no? ¿Cómo toman lo de Freud? Lo de Freud, que es la cosa que se pierde. El latín, claro, el latín que Freud dijo de entrada, la representación cosa que es el contenido del exactamente. No comprendido. Exactamente. O sea, ese hay es algo que se pierde para siempre y es el el objeto. El ombligo del sueño. Claro, pero al decir es el objeto, ¿qué inventó Lacan en última instancia? No, claro, lo que dijo Freud. Claro. Lo que pasa es que Lacan Cuando le puso el nombre, ese es el objeto objeto. A, claro, pero lo que es el objeto es el latín en Freud. ¿no? Digamos, Más o sería el menos. comienzo del latín. Sería el Es la comienzo. compulsión a la repetición. Exactamente. Entonces, la charla de hoy... No, perdón, voy a aclararlo. Es la repetición. La compulsión es una construcción, claro. Es la pulsión lo que pulsa, nada más. Sí. Es lo que se repite. Cuando se compulsa es ya una estructurada, claro. Es lo que hace la clínica. Pero quería decir esto, en relación a esto que vos decís, que tiene que ver un poco con el título de este encuentro que tenemos hoy, este encuentro un poco desordenado. No, para nada. Es una manera de mostrar que puede ser loco, algo puede ser loco. Claro, y además que también el docente es un poco loco, que es más divertido. A mí mucho la cuestión muy estructurada no me gusta. Igual estuve estudiando un poquito para ustedes, leímos, pero... Hace 40 años, está chico. Pero lo que estaba pensando, Mabel, que cuando hablamos las locuras, una clínica de lo actual, también pensar que está en el artículo escrito en este libro, ¿qué es lo actual? Lo actual tiene que ver con lo que se repite cada vez. Lo actual es esa repetición de esa primera experiencia de alienación que se va repitiendo cada vez y en cada época. O sea, la época es una repetición actual de esa primera pérdida original. Y si uno lee a Freud, que a mí me pasó, yo justamente lo compartí mucho con Mabel, a mí me pasó mucho en la pandemia, cuando tenía un poquito más de tiempo, y agarré textos de Freud, un poco por incidencia acá de la doctora, que es una excelente lectora de Freud, y yo leía artículos de Freud, sobre todo sobre la guerra, sobre el amor. Pero esto parece que lo escribió ayer. O sea, Freud hace análisis de esa situación extrema que fue la Primera Guerra Mundial y parecía que era absolutamente actual. ¿Por qué era actual? Porque en realidad el inconsciente, ¿no? El sujeto, el goce es actual en términos de que estamos habitados por el lenguaje. Me parece que es esto lo que se actualiza. Por eso los discursos, ¿no? Que están importantes. Son defensas a lo real, claro. Pero date cuenta que... Están creando de acuerdo a la... Exactamente, es lo que iba a decir, ¿no? En todo caso, la época le da una particular forma, pero lo que se actualiza siempre es ese primer punto traumático que es el exilio que provoca el lenguaje. Y ahí eso se lo robo a María González, que es una amiga. Va a estar acá en la clase. Va a estar acá y ella me deja que la robe todo lo que... Tiene libros registrados. Entonces digo, tomando un poco esto, volviendo un poco al eje de la cuestión, las locuras, entonces, me parece a mí que es una columna vertebral, yo lo tomaría como una columna vertebral que atraviesa cualquier entidad clínica. Por eso tenemos cuadros, vamos a decir, mixtos, ¿no? Podemos decir, hay neurosis locas. Bueno, el nombre de la raza. Hay neurosis locas,
hay psicosis donde no hay locura, que podría ser un poco, eso analiza algo de esto Lacan en Joyce, ¿no? Que se pregunta si, digamos, ¿estaba loco Joyce? Estaba psicótico, pero no estaba loco. ¿Por qué no estaba loco Joyce? Porque Joyce, no sé si han escuchado de Joyce y del seminario 23, que era muy complicado el síntoma. Joyce no estaba loco porque Joyce tuvo el recurso de la escritura. Se puso a escribir. Cuando yo tengo un paciente medio loco que dice, escribo todo lo que usted me dice, le digo, bueno, muy bien, porque la escritura anuda. Pero lo que quiero decir es que así como hay un neurótico que puede estar loco, entre comillas, también puede haber una psicosis, ¿no? Que no esté loca, siendo psicótico. Entonces ahí tenemos una combinatoria de cuestiones que son complicadas, no voy a decir que no, pero que me parece que por lo menos en lo personal a mí me ayuda a abstenerme a clasificar. ¿Se entiende esto? Porque nosotros todos estamos en una época donde estamos clasificando todos. A nosotros nos llegan pacientes, tengo pacientes que me vienen con un libro de clasificaciones porque la buscaron en internet, porque le dijeron al psiquiatra. Entonces yo digo, miren, deje todo eso, guarde eso del cajón y vamos a ver de qué se trata lo suyo. Pero la gente, digamos, tiene pasión por el sentido. Ahora, justamente nosotros que recibimos a la gente no sabemos qué nos van a decir, qué locura. ¿Cómo soportamos esa locura? Pero eso porque tiene día a día uno recibe a alguien que te va a hablar y no sabes de qué. O sea, es increíble cómo hay que soportarse con ese no saber todo el tiempo, ¿no? Ese no saber, y también, como dice Mabel, no solamente ese no saber, y cómo soportar esa pausa que nosotros hacemos entrar con la demanda. Claro. Porque el paciente viene y nos dice, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Resuélvame. Sobre todo hoy hay mucha premura, ¿no? En la demanda, creo que lo hablamos muchas veces, ¿no? Entonces digo, lo interesante, digamos, que resulta hoy, en esto me resuena lo que dijiste al principio, lo que el psicoanálisis puede dar, porque creo que el psicoanálisis hoy realmente es un elemento, es una herramienta que puede dar esa pausa de abstenernos a dar sentido inmediatamente a la cosa. Creo que es una de las pocas prácticas que, digamos, sí, la única práctica que va en contra de esa tendencia casi mundial, casi que tiene que ver mucho con el mercado, con el postcapitalismo, que es dar el objeto. Nosotros no damos el objeto. En todo caso, nosotros nos sustraemos, claro, bueno, pero ahí está. Pero el capitalismo da objetos todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Para eso es interesante, me gustaría agregar, para que se entienda cuándo el loco es loco, según Lacan, y él lo dice claramente, sí, él lo dice claramente, loco es el que se la cree. O sea, ahí es cuando la psicosis se junta con la locura. Claro. El loco Napoleón. En la creencia como certeza. Claro, exactamente. Locuras. Y también me parece interesante lo que decías vos, Néstor, cómo sacás a las locuras de las mujeres, porque también Lacan en un momento dijo en una conferencia, las mujeres están todas locas y los hombres se rieron mucho y los hizo callar y dijo, cállense que ustedes son todos brutos. Entonces quedamos las locas por un lado y los brutos por otro. Tute se encarga muy bien todos los días con Rubén y Mabel de hacer alegorías al respecto. Hoy lo subí por el documental. Sí, lo tengo acá. No llegué porque me vestí para venir para acá. Ella le dice, Mabel le dice a Rubén, tenés una toxicidad re linda, y él está haciendo todo como un imbécil contento. Como debe inventar. Y ella con una locura, ¿cómo vas a querer la toxicidad? Claro. Ese es el malentendido entre los sexos, como decía Lacan, es el malentendido entre las estructuras clínicas, no es otra cosa, la locura. En realidad pensaba esto de que la mujer loca y el hombre bruto, sí, donde justamente si esto le dijera a Lacan hoy, sería un pelote tremendo. Por eso lo sacamos, la locura de la mujer. No, porque la locura justamente también tiene que ver con ese intento lacaniano de Lacan de, digamos, que para hombres y mujeres se trata de lo femenino. Exactamente. ¿Me entienden? Entonces digo,
inclusive des en cuenta que esto tendrá que ver con toda una discusión que en algún momento se podrá armar una jornada acá sobre el tema de género y psicoanálisis. Creo que es muy interesante esa temática. No la vamos a plantear ahora, si no sería muy largo y yo no puedo hablar tanto. Es que me parece que justamente la cuestión del género no interesa al psicoanálisis. Lo que interesa en Lacan es cómo el hablante llega a la posición femenina, que es la cesión de lo fálico. ¿Se entiende? Cuando digo el hablante es cualquiera que habla, hombre, mujer, qué sé yo. Eso es exactamente entender lo trans. Exactamente, que es lo que vos planteabas, que es muy interesante, querida, ¿no? No creer en lo femenino. No creer en el género. En el género, la anatomía es el destino, ¿no? Exactamente. O sea, yo hago una tesis casi interesante, que lo voy a trabajar más adelante en algún lugar, que es que todo sujeto, todos nosotros somos trans, en el sentido que transitamos en el rítmico entre lo femenino y lo masculino, pero no exactamente teniendo y no teniendo, sino con el anhelo de tener. El tema del transexual que se opera cree en la diferencia sexual, o sea, entonces, a mi entender, eso no es transexual, es hombre y mujer. Claro. Diferente, Bueno, ¿no? Pero es cosas. muy cuestionable, bueno, puede ser. El travestismo no. No, pero puede ser una estabilización, teóricamente. Estamos hablando de temas muy difíciles, pero no externos al psicoanálisis, porque el psicoanálisis muchas veces se lo culpa de fálico, y nosotros estamos diciendo todo lo contrario todo el tiempo. Extraemos lo fálico. Exactamente, porque la posición femenina es transfálica también, Claro, justamente claro, es no fálica. Lo fálico no es el pene, es para nada. Por eso, digamos, inclusive creo que Lacan también decía que los analistas, también los analistas tienen que feminizarse. Con lo cual no es que tenemos que ser los hombres mujeres, pero digamos, feminizarse en el sentido de esa idea de la falta, de esa idea del objeto, de que el practicante del psicoanálisis tuvo que haber también pasado por esa descreencia, tuvo que haber pasado por esa falta, tuvo que haber pasado por ese exilio. Por eso, digamos, como dice también otra, digamos, una colega, que es una maestra, una mujer también que a mí me gusta mucho, ella dice, no hay práctica del psicoanálisis sin la experiencia del propio análisis, porque la experiencia del propio análisis es lo que nos ubica en esa posición femenina para poder leer la realidad de ese objeto que no hay. La posición femenina es poder estar más del lado de que no hay relación sexual. Lo dice Freud en Pegar a un niño. Muy necesario. Exactamente. Bueno, Freud lo pasa tranquilamente por ahí al hombre y a la mujer, pero ese momento pasivo ante el padre. Exactamente. Pero bueno, viste que Lacan da varias vueltas y Miller, digamos, quizás hay un término de Miller, pero lo voy a tomar, que es justamente también los inclasificables, que es un seminario que a mí personalmente me gusta mucho, hemos leído algunas cosas, porque los inclasificables en realidad, que también me costó entender, todo me costó mucho entenderlo, pero... la debilidad mental, tengo que entenderlo. Cuando pude sustraerme del entendimiento, pude entonces meterme un poco más. ¿Pero qué significa inclasificar? Inclasificar. Justamente es lo opuesto a la clasificación. Entonces, me parece que la propuesta de todo análisis es inclasificar. ¿Qué sería inclasificar? Que el goce singular de cada hablante no es clasificable. Eso es maravilloso. Digo, a mí me encanta, no sé si a ustedes no, pero digo, a mí me gusta pensar que los goces no se clasifican. Con lo cual, ojo, no es que no podemos hablar de histerias y de psicosis y de perversiones. Podemos hablar y tenemos que hablar. Y seguramente vamos a encontrar datos diferenciales. Pero acá estamos haciendo un esfuerzo que tiene que ver con ese momento único de cuando alguien va a plantear su modo singular de gozar. Eso es un análisis. Que haya un analista que pueda escuchar esa singularidad única de gozar. Entonces, para escuchar
Para escuchar esa singularidad, entonces tenemos que tener esta idea de la inclasificación. Por eso ese seminario también, ¿no?, de los inclasificables, es interesante casi el título, porque el título, digamos, ya es un llamado a que nos podamos abstener de esa idea clasificatoria, que es una idea, además, ustedes agarran el DSM-3, el DSM-4 es infernal, inclusive es infernal lo que está pasando ahí con los niños, ¿no? Yo tengo pocos niños, ¿sabes? No tengo mucha paciencia, pero eso es la vejez, pero trabajé mucho con chicos psicóticos que me saltaban arriba, no quiero eso, pero de todas maneras atiendo a algunos niños y es realmente muy preocupante cómo al niño se lo clasifica, se lo estigmatiza, se lo medica, y no se lo escuchó nunca, ¿no? Es increíble, no sé si ustedes han tenido experiencias de lo que sea, pero hoy es llamativo como una mamá te llama y te da ya no dice lo que pasa, te da directamente una lista de diagnósticos. Yo digo, miren, dije todo eso, cuénteme, ¿no? Uno invita al paciente o al familiar a hablar. ¿Por qué lo invita a hablar? Porque en el hablar se va a enrollar. Y cuando uno se enrolla, ahí va a aparecer justamente esa no relación sexual con las palabras. En cambio, la clasificación es como un sentido que obstaculiza justamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces, es una propuesta provocativa en ese sentido del psicoanálisis. Por eso me parece que hoy el psicoanálisis tiene inclusive, me parece, una importancia muy radical en el mundo que habitamos hoy, porque justamente es ir a contracorriente, digamos, de un mundo que está todo el tiempo dando sentido a todo, ¿no? Y prometiendo, yo escucho mucha gente que dice, hay que disfrutar la vida y hay que ser feliz. Nada más que me pone loco, ¿viste? Hay que ser feliz. Yo digo, ¿qué es ser feliz? ¿No? En el sentido de esta cosa como plena, de esta cosa como de la plenitud, del todo, ¿no? Hay que estar bien. Hay que estar bien, sí, pero a veces también hay que estar mal, hay que golpearse la cabeza contra la pared, y a veces tenés una noche de insomnio, y a veces estás pensando en cualquier pelotudez. Digo, esto es la vida de los hablantes, pero digo, es interesante cómo la época, esto es una cosa muy epocal, digamos, este imperativo de felicidad, o este imperativo, digamos, de completud, que me parece que justamente el psicoanálisis nos viene a interrogar, y me parece que las locuras, esta idea de la locura como estos desencadenamientos propios del hablante, nos rompen esta idea de felicidad. La verdad que si pensamos que todos somos locos, ¿no?, en el sentido de lo que estamos hablando acá, ojo, no es que somos todos psicóticos, todos somos locos, en el sentido de la locura, es que justamente todos tenemos algún problema con ese lenguaje que a veces no entendemos, porque justamente las palabras no se entienden, las palabras no se corresponden. Esta es un poco la hipótesis general de lo que estamos planteando hoy como una propuesta distinta también para el psicoanálisis. Es como entrar con el psicoanálisis de otra forma. Por lo menos es una forma que a mí me interesa, que la venimos compartiendo con Mabel, y con Mabel, que tiene una lectura muy, muy fina, muy delicada de Freud. No es que estás acá presente, pero yo creo que sos una de las personas que más sabe de metapsicología freudiana. O sea, yo no sé nada de Freud, lo que sabe esta mujer, pero igual nos llevamos muy bien, porque ella sabe mucho, yo sé poco, y nos entendemos. Nada, es un poco un chiste, yo sé también algo de Freud, pero digo que es interesante, digamos, Mucho de la cara. Es interesante, digo, también retomar a Freud, porque casi que también en Freud ya está, digamos, el germen de lo que sigue después con el psicoanálisis. Porque en definitiva Lacan, esto es un dato más anecdótico, pero Lacan, la verdad que me parece que lo que le podemos reconocer a Lacan hoy es que fue el que identificó a Freud. Sí. Porque realmente, digamos... que no es lo que hicieron los lacanianos. Exactamente. Los lacanianos no reivindicaron bien la locura. Eso fue una locura. Claro, porque, digamos, también tomaron lo que quisieron, como los post-freudianos. Ahí apareció el fanatismo. Exactamente. El fanatismo es una locura.
Claro, El nosotros... fanatismo de las escuelas, por ejemplo, es una verdadera locura, porque es repetir. No, es repetir y es también la creencia de quién tiene la verdad. Exacto. Me parece que si una escuela, digamos... Mengano dice, Mengano dice. Exactamente, pero además creo que es lo que Lacan no planteó. Cuando Lacan planteó la escuela, digamos, de la escuela de la causa freudiana, que fue a partir de la excomunión que él tuvo a partir del seminario en el año 1964, con el seminario 11, ¿qué pasa? Él se va de la IPA, que era la internacional, que decía todo, cómo había que ser y cómo había que vestirse, cómo había que respirar, todo. Lacan, digamos, obviamente era un gran transgresor, empezó a decir cosas muy distintas a la IPA, lo echan y se va. Por eso se habla de la excomunión de Lacan, que fue un fenómeno que se repite, casi que lo repite, digamos, de este filósofo, ahora se me escapó el nombre, de Spinoza, ¿no? Que es otro autor que a mí me encanta. Yo quiero estudiar, también quiero hacer algo con Spinoza y con la gente, porque Con él te va a costar. pero es genial. No, sí, leer la ética de Spinoza la he leído un poco. Con él, dijiste vos, Pero Spinoza, con él va a ser difícil, pero puede ser sin él y con ustedes. Pero lo que quiero decir es que yo me perdí, voy a tratar pero la cuestión de Lacan, básicamente, me parece que Lacan, con esa excomunión, con la creación de la escuela, también después hubo una serie de confusiones y de perturbaciones de esa escuela, porque justamente Lacan dijo una gran frase que a mí también siempre me llamó la atención, que fue: hagan como yo, no me imiten. ¿Qué quiere decir esto? Que Lacan les propone a sus, digamos, a su público, a los que él daba sus seminarios, que no repitan lo que dijo Lacan, sino que, por eso yo decía reinventar. ¿Se acuerdan que lo que primero dije hoy fue esta propuesta de que reinventemos todos el psicoanálisis? Ojo, reinventar el psicoanálisis no es decir cualquier estupidez, es también estudiar, hay que agarrar los libros, hay que leer a Lacan, hay que leer a Freud, pero reinventar es también cómo podemos nosotros decir el psicoanálisis. Por eso justamente nos llevamos muy bien con Mabel, porque tenemos un estilo, me parece que tratamos por lo menos de no repetir, aunque podamos nombrar a Lacan y obviamente nombrar a Freud. Pero me parece que el reinventar es que cada uno también pueda disponer del psicoanálisis con lo que el psicoanálisis hizo en cada uno de nosotros. Bueno, por eso hay que hablar desde uno, ¿no? Exactamente. Entonces digo, no sé cómo estamos de tiempo, porque... Me parece que podremos ir cerrando, a mí me parece interesante. Capaz que ya me tengo que ir y yo sigo hablando. Sí, porque hay que ir también abajo, hay desayuno, vamos a ir a brindar con café. Una medialuna no estaría mal. Unas croissants. No, lo último que diría, algo que me parece muy actual, es por qué nosotros los psicoanalistas, por qué esta maestría tiene la diversidad en cuanto a los docentes. Como decía Laura, es un equipo muy selecto en el sentido de elegido con mucha diversidad. A mí me gusta la diversidad en cuanto a que ninguno nos parecemos de dónde venimos. No somos ni católicos, ni evangelistas, ni judíos en el sentido religioso. Ninguno tiene ese elegido, es por esa impronta, es elegido por su conocimiento, por su saber, por su experticia en la temática, y ustedes lo notarán. Ninguno de nosotros los convoca, ni se enoja con que otro diga o no escuche o no quiera decir o no quiera repetir exactamente lo mismo que dijo Miller o quien fuese el que decide. Hay autores que sí nos permitimos que se los tome porque no son estrictos, eso lógicamente es una maestría. De paso quería contar que también hay una maestría virtual que está abierta a la inscripción para los que están escuchando de otros lugares. Hay que escribir admisiones@kennedy.edu.ar. Y bueno, quería terminar con una frase de Byung-Chul Han que me parece muy interesante, el coreano que es filósofo y vive en Inglaterra y da clases allí, y dice que con el tiempo todos nos vamos a, no todos, sí, todos, perdón, nos vamos a convertir, todos vamos a ser locos, todos nos vamos a convertir en oyentes. Es interesante, no era así.
Nosotros creo que los músicos, claro, del cansancio, con la infinidad de cosas. Los oyentes vamos a hacer todos, lo cual por ruidos oímos todos. Eso no quiere decir escuchar. Lo interesante es que yo entiendo de esa frase que los psicoanalistas vamos a hacer lo que nos toque escuchar, o los psicólogos, cada uno en su posición, obviamente en su rama que haya elegido, pero yo hablo de psicoanálisis, porque la mayoría en psicoanálisis, nos tocará a nosotros escuchar. No es lo mismo escuchar que oír. Así que bueno, espero que nos hayan escuchado, que les agradezco mucho esta conversación. ¿Cuánto conocimiento?